Bienvenidos, activen la campanita para recibir videos semanales de figuras históricas. Si disfrutan el contenido, asegúrense de suscribirse. La historia del último berserker se desarrolla justo al final de la era vikinga. Muchas leyendas de los berserkers vikingos han sobrevivido a lo largo de los siglos, pero el hombre del hacha solitaria de Stamford Bridge fue el último. Antes de adentrarnos en este relato, primero debemos entender los acontecimientos que llevaron a la última resistencia. El año es 1066 y la muerte del rey Eduardo el Confesor desató una lucha por la sucesión, en la que varios aspirantes a la corona de Inglaterra se presentaron. Estos aspirantes incluían a Harold Godwinson, quien se convirtió en un poderoso conde después de que su padre, Godwin de Wessex, muriera, ya que el rey Eduardo el Confesor falleció sin heredero. Le correspondió al Witten elegir un rey y eligieron a Harold Godwinson. Harold tenía un hermano llamado Tostig Godwinson, quien era el conde de Northumbria, pero Tostig tendría algunas dificultades para gobernar la tierra. Nunca fue popular entre la clase gobernante de Northumbria. Incluso asesinó a varios miembros de las familias gobernantes de Northumbria. Y él era del sur de Inglaterra, que tenía una cultura claramente diferente a la del norte. Finalmente, los Thenes de York se rebelaron contra el gobierno de Tostig y mataron a todos sus funcionarios y partidarios. El hermano de Tostig, Harold, estuvo de acuerdo con las demandas de los rebeldes, y Tostig se negó a aceptar la orden de Harold. Esto llevó a un enfrentamiento decisivo entre los dos hermanos Godwinson, en el que Tostig acusó a Harold de iniciar la rebelión. Harold necesitaba conservar su trono, ya que Guillermo de Normandía había declarado abiertamente su intención de tomar el trono inglés, así que exilió a su hermano Tostig, ya que necesitaba asegurarse de que los condes del norte permanecieran leales a él. Tostig, sin embargo, planeó vengarse de su hermano Harold. Tostig se pondría en contacto con el rey Harald Hardrada de Noruega y se dirigiría a Nukit, a su corte. Quedó profundamente impresionado con la leyenda viviente endurecida por la batalla que era el rey de Noruega, y logró convencer a un poco entusiasta Hardrada, quien acababa de terminar una larga y poco concluyente guerra con Dinamarca, para que preparara su ejército para tomar Inglaterra. Así que en septiembre de 1066, Hardrada zarpó hacia Inglaterra con alrededor de 300 barcos largos. Fue reforzado por Tostig, quien trajo soldados y barcos, y juntos navegaron por el río Ouse hacia la ciudad de York. Pronto llegarían a la desembocadura del río Humber. El ejército de Harold se movió rápidamente hacia York, donde fueron confrontados por los condes del rey de Inglaterra, Edwin y Morcar. Esto culminaría en la batalla de Fulford. Los ingleses atacarían primero, avanzando sobre el ejército noruego antes de que se desplegara por completo. Las tropas de Morcar empujaron a Harold hacia los pantanos, pero Harold llevó más tropas del flanco derecho para atacar el centro. Aunque los invasores vikingos estaban en minoría, obligaron a los anglosajones a ceder terreno. Mientras tanto, otras fuerzas vikingas seguían llegando al campo de batalla, donde encontraron una manera de rodear el grueso de la lucha, y abrieron un tercer frente contra los anglosajones, quienes ahora estaban en inferioridad numérica y superados en maniobras. El ejército inglés fue derrotado y sufrió grandes pérdidas, mientras que las fuerzas vikingas perdieron menos de 1000 hombres. York se rindió ante Harold Hardrada, y su ejército se retiraría a Stamford Bridge, a 7 millas al este de York, para esperar la llegada de los rehenes. Harold Godwinson pronto se enteró de la invasión vikinga y se dirigió velozmente al norte con todos los condes, señores y guerreros que logró reunir. Viajando día y noche, hizo su recorrido desde Londres hasta Yorkshire, que son aproximadamente 200 millas en solo 4 días. Esto le dio a Harold Godwinson el elemento sorpresa, ya que Hardrada y su ejército vikingo no tenían idea de que el rey de Inglaterra estaba tan cerca. Hasta que el ejército vikingo vio físicamente a los guerreros anglosajones, no tenían idea de su presencia. El ejército de Harold Hardrada no sabía qué les había ocurrido. Tomados completamente por sorpresa, en la mañana del 25 de septiembre, el ejército inglés corrió directamente cuesta abajo hacia las fuerzas enemigas vikingas. Muchos de ellos estaban totalmente desprevenidos y ni siquiera se habían puesto la armadura.
Este ataque sorpresa culminaría en la batalla de Stamford Bridge. Los vikingos parecían haber formado rápidamente una posición defensiva en la primera línea, mientras que la mayor parte del ejército se retiró cruzando el puente hacia la orilla este del río Derwent. Los nórdicos que se quedaron para ganar tiempo fueron rápidamente abatidos, pero un hombre surgió de entre ellos y se quedó vigilando en el puente, esperando la ferocidad de las fuerzas enemigas inglesas. Según la leyenda, un solo hombre con un hacha sostuvo el puente contra todo el ejército inglés para permitir que sus compañeros vikingos se reagruparan y formaran un muro de escudos. Se dice que era un berserker vikingo que había pasado por el proceso en el que abandonó su humanidad al unirse con el mundo salvaje. Este guerrero ya no sería un hombre común, sino un guerrero chamán que podía conectarse con el espíritu del oso. De esa manera, el espíritu le daba su fuerza y ferocidad, permitiendo que el berserker fuera más allá de los límites de la humanidad y luchara con una furia trance, y eso fue lo que hizo. Como el puente era angosto, no podían pasar muchos soldados, así que el berserker podía luchar al máximo. Abrazando su furia, habilidad y fuerza y resistencia sobrenaturales, los ingleses avanzaban hacia el berserker vikingo solo para encontrarse con una muerte rápida. El nórdico blandía su gran hacha de 2 manos y la balanceaba salvajemente, matando a todos los hombres en su camino. Pero mientras un inglés moría, otro corría sobre su cadáver y luchaba contra el berserker. Al final, 40 guerreros anglosajones fueron asesinados en el puente. Ninguno fue siquiera un rival cercano para el berserker solitario. Finalmente, un valiente soldado inglés se deslizó justo debajo del guerrero vikingo en medio barril y apuñaló al berserker en la ingle, haciéndolo caer de rodillas, permitiendo que los ingleses mataran al legendario guerrero. Pero, ¿cómo tuvo este guerrero sin nombre la fuerza, la resistencia y la tenacidad para matar a 40 guerreros que venían contra él? Una explicación es que estaba en el estado de berserker, encarnando el espíritu de un oso, tomando su fuerza y ferocidad. El berserker moriría debido a que el cuerpo humano es llevado más allá de sus límites físicos en cuanto a pérdida de sangre y fatiga. Esto se transmite en muchas sagas que muestran que los berserkers heredaron inmunidad física durante la batalla. Muchos relatos dicen que ninguna arma podía dañarlos y que no eran heridos ni por el fuego ni por el hierro. Esto explica el concepto de inmunidad, ya que mientras está en estado berserker, el guerrero chamán puede recibir heridas, pero debido a la naturaleza salvaje del espíritu que los poseía, no se daban cuenta de las heridas hasta que salían del estado berserker. Según la crónica anglosajona, esto fue lo que sucedió durante la batalla. Los hombres del norte huyeron de los ingleses. Había uno de los noruegos allí que resistió al pueblo inglés para que no pudieran cruzar el puente ni obtener la victoria. Entonces un inglés le lanzó una lanza, pero no logró nada, y luego vino otro por debajo del puente y lo atravesó terriblemente por dentro, bajo la cota de malla. Entonces llegó Harold, rey de los ingleses, cruzó el puente y avanzó con él, y allí hizo una gran matanza de noruegos. Este fragmento de texto es importante, como se indica. Un inglés le apuntó con una lanza, pero no logró nada. Esto podría indicar que el berserker vikingo fue herido por una lanza, pero debido a su frenesí, no le afectó en absoluto y simplemente siguió luchando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el guerrero sin nombre cayó y sus fuerzas se prepararon para un ataque. Haroldo Hardrada, con más experiencia en la guerra que cualquier otro hombre en el campo de batalla, se metió de lleno en lo más intenso de la lucha. El veterano de 50 años tomó su espada con ambas manos y sin armadura corrió hacia el ejército inglés. La muerte no estaba en su mente, ya que la había enfrentado muchas veces antes y luchó sin miedo. Pero el destino actúa de maneras misteriosas. Harold Hardrada, el guerrero más destacado presente, fue alcanzado en la garganta por una flecha y ahí, en Stamford Bridge, se desangró y murió. El hermano de Harold Godwinson Tostig también fue asesinado en la batalla, y así llegó a su fin la era vikinga.
Inglaterra ya no estaba en peligro de invasiones vikingas debido a que el último gran rey vikingo, Harold Hardrada, murió en suelo inglés. La última resistencia del berserker solitario se ha convertido en leyenda, dejando una impresión duradera en los ingleses. Que algunos de los guerreros vikingos podían enloquecer y obtener habilidades sobrenaturales durante la batalla. Desafortunadamente, el nombre del berserker vikingo se ha perdido con el tiempo, pero aún recordamos su acto heroico. Si quieres saber más sobre los berserkers y los guerreros Ulfhenar en detalle, por favor revisa mis otros videos sobre ello. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir, y nos vemos pronto en otro History Prophet.